Con un carril cortado desde el viernes, el de la Nacional 625 a su paso por Amieva es el último argallo provocado por el pasado temporal. Una nueva incidencia que se suma a todas las que se han producido en el concejo. Confiamos en que se pueda reparar rápidamente, pero bueno, lo mismo, como te comentaba antes. Esto solo pone de manifiesto el mal estado que está toda la carretera y que necesita una reparación integral. Este semáforo regula el paso de los vehículos por el único carril disponible en esta Nacional 625 a su paso por Amieva. Los expertos están valorando ahora los daños y se espera que se contraten obras de urgencia. El reguero de daños provocado por el temporal se extiende por toda la comarca. En Ponga, uno de los concejos más afectados, aún esperan la valoración de todos los desperfectos, pero el ayuntamiento ya lleva gastados más de 20.000 euros solo en el alquiler de maquinaria. Por eso, el consistorio fue el primero en solicitar la declaración como zona catastrófica. También lo ha hecho el consistorio Cangues, donde los daños superan el 1.200.000 euros, una cifra que sigue creciendo. Excede la capacidad económica que tiene el ayuntamiento para afrontar este tipo de mejoras y de obras. No tenemos capacidad económica para poder solucionar los muchos problemas que ocasionó el temporal en el concejo de Cangas de Onís, y por eso decidimos solicitar esta declaración de zona catastrófica. A estos dos concejos se ha sumado esta mañana Onís, que calcula daños por valor de 850.000 euros. Los ayuntamientos disponen aún de unas semanas para cerrar sus estimaciones y remitirlas a la delegación del Gobierno.